Ahora abrimos otro bloque del show de la selección acá por AM690 y tenemos conexión, una entrevista importante con Matías Jesús Almeida, exjugador de la selección argentina. Hola Matías, ¿cómo estás? Rubén Gómez te saluda y parte del equipo del show de la selección. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rubén? Un gusto saludarte y bueno, saludar también a los muchachos que están ahí. Matías, te quiero empezar preguntando de tu paso por la selección. ¿Qué es lo mejor que rescatás y lo malo? Lo bueno y lo malo, según tu parecer, de tu paso por la selección argentina en tantos años que jugaste. Bueno, creo que el recuerdo siempre es bueno. Recuerdo el primer día que llegué con 16 años a entrenar a la AFA, que era otra AFA, no la AFA que está ahora, con canchas diferentes, con una concentración diferente. Y fue el sueño, digamos, de jugador de fútbol y de integrar la selección argentina, más allá que en ese momento eran inferiores, pero era el sueño cumplido y una alegría al ingresar ahí que no se puede explicar. ¿Qué tal, Matías? Agustín de Julis te saluda. ¿Qué Y tal, Agustín? todo bien. Vos jugaste más de 60 partidos, si no me equivoco, en la selección. ¿Hay uno que recordás más que el resto? Y si es así, ¿por qué motivo se da esa situación? No, creo que recuerdo a casi todos, porque los vivía con una alegría, con un amor diferente a lo que uno puede sentir cuando juega para su club. La grandeza de ponerse la camiseta de la selección es defender a tu país por intermedio del deporte, en un deporte tan popular como en nuestro país, que es el fútbol. Y recuerdo cada concentración, cada torneo que jugamos, cada viaje, y el recuerdo que tengo siempre me saca una alegría, una sonrisa. ¿Cómo estás, Matías? Víctor Santander te saluda, es mi nombre. Y yo te quería preguntar, ¿qué tal? Digamos, ¿cómo era esa otra AFA? ¿Qué diferencias notás vos, digamos, de lo que era antes la AFA y de lo que es hoy y de lo que quizás uno puede hacer un recorte desde tu lugar hoy en día, tu opinión? Y una diferencia muy grande, sobre todo en cómo se desarrolló el predio de la AFA. Después el sentimiento que puede tener un jugador debe ser el mismo, seguramente, pero sí vi el crecimiento de esa AFA, vi cuando las canchas se inundaban, cuando llovía y no podías entrenar porque se te metía todo el botín adentro del barro. Y bueno, de a poco lo fueron cambiando, fueron modificando la concentración, fueron agregando un montón de cosas. Y hoy es uno de los predios más lindos que tiene el mundo, realmente. Y bueno, la etapa final ya estaba casi todo terminado y realmente era una alegría, era un oasis entrar a la AFA. Matías, ¿qué recordás de tu paso por el Mundial del 98, la conducción de pasarela? ¿Qué recuerdos te trae ese Mundial de principio a fin? Bueno, ese Mundial arrancamos un grupo en el Sub-23, en Mar del Plata, y ese mismo año debutamos todos en la selección mayor. A mitad de ese año se jugaron los Juegos Olímpicos, más o menos una base que iba a ir al Mundial del 98. Y bueno, la eliminatoria fue dura, fue difícil, como son todas las eliminatorias. Y llegamos con muchos jóvenes al Mundial del 98, con un buen sistema de juego. Y creo que la participación fue buena. Estuvimos cerca, como muchas veces ha sucedido en Argentina. Y recuerdo todo, digamos, cuando viajamos, cuando la gente nos despidió de Seiza. Y también recuerdo el final, ¿no? La tristeza que es quedar fuera de un mundial, porque todo un país está esperando y nosotros poniéndonos, digamos, esa presión linda de poder traer la Copa del Mundo y soñarla todos los días y hablar, mucho tiempo concentrados. Y bueno, si no la traes, queda como ha quedado en muchos pasos la selección argentina, pero sí rescato mucho el grupo, la manera en la cual jugábamos, éramos jóvenes, veníamos de ese sub-23, de los Juegos Olímpicos, el debut, bueno, muchas cosas.
Y después el partido más importante, creo que de los últimos años, fue ese partido contra Inglaterra, que se jugaba mucho más que un partido de fútbol, porque se mezclaban un montón de temas extrafutbolísticos, pero bueno, quedó esa alegría de haber ganado ese partido. Y en cuanto a ese partido puntualmente, ¿cómo lo vivían ustedes teniendo en cuenta esa juventud que vos decías que tenían varios integrantes del equipo? ¿Cómo vivían la previa, saber que se iban a enfrentar con Inglaterra y todo lo que eso genera después de lo que fue la guerra y demás? Sí, cuando estás en un mundial estás como aislado, porque estás concentrado durante mucho tiempo, no consumís tantas noticias, y en ese momento era menos, con el tema de redes sociales y todo esto, es como que los jugadores estando adentro están más ayornados de todo lo que va pasando. Pero bueno, las comunicaciones eran pocas con nuestras familias, y estábamos muy metidos en eso. El lugar donde entrenamos, Pasarela había hecho que no se vieran los entrenamientos, entonces estábamos en una especie de burbuja. Y muchas veces eso al jugador le conviene porque no sabes en realidad qué se está hablando. Y estábamos muy enfocados en el partido. Sabíamos que era un partido que iba a tener una historia aparte, que ya venía con una historia aparte. Y bueno, lo jugamos con alma, con pasión, con amor a la camiseta, tratando de representar de la mejor manera a nuestro país, a nuestra gente. Y bueno, salió bien. Fue bueno, fue un partidazo. ¿Y qué rescatás vos de la órbita Bielsa? ¿Trabajaste con él? ¿Pudiste rescatar cosas positivas? Porque siempre, digamos, hay como muchos elogios con su trabajo y quizás hay pocos detractores de sus formas de laburo. Digamos, vos, ¿qué te llevás de haber trabajado con él? Bueno, como todo, muchas cosas positivas. Siempre me quedo con lo lindo, con lo bueno, con lo que aprendí. Y la llegada de Marcelo a la selección fue un cambio bastante importante porque cambiaba una metodología de entrenar, cambiaba un sistema de juego, se veía un equipo competitivo desde otro lugar, una selección argentina que había arrasado en la eliminatoria, marcando una gran diferencia, y sí, esa vez el mundo nos poníamos como candidatos de verdad. Nosotros en ese momento estábamos la gran mayoría en Europa jugando, y todos nuestros compañeros eran jugadores de selección, y todos temían de jugar con Argentina. Pero bueno, después el Mundial se desarrolló totalmente diferente a lo que venía siendo el equipo y a lo que pretendíamos llegar, ¿no? Estamos hablando con Matías Jesús Almeida, acá en el aire del show de la selección. Matías, imagino que cuando empezaste tu trayectoria como jugador, soñabas con alguna vez cumplir el sueño de jugar en la selección y lo pudiste realizar. Ahora que sos entrenador, ¿es el mismo sueño, deseo, si se quiere, de ser entrenador de la selección? Yo creo que eso tiene, la respuesta está hecha, porque aquello que nos pusimos esa camiseta de una vez, que sabemos realmente lo que representa, y hoy que te convertí en entrenador, la respuesta está hecha, digamos. El amor y la pasión van mucho, supera fronteras, y el deseo está intacto siempre, ¿no? Porque el haber estado ahí siempre te dan ganas de volver. Y teniendo en cuenta esta respuesta, vos como entrenador, a la hora de realizar una convocatoria, supongamos, ¿priorizarías más lo que tiene que ver con la actualidad futbolística de los jugadores, o te parece que la historia que pueden llegar a tener en la selección también tiene su peso y lo valorarías por sobre eso? Creo que hay que estar en el lugar. Es difícil por ahí ponerse como un opinólogo. En realidad la selección siempre fue para aquellos que más se destacan. Y después hay proyectos. Y el proyecto es que arranquen de las sub-15, sub-16, sub-18, sub-20, porque el hecho, una vez un dirigente me dijo, la primera vez que llegué a la AFA, me dijo: a partir de hoy
empezás a ser jugador de la selección argentina. Yo tenía 16 años. Ujú. Es como que es difícil entrar a una selección cuando nunca estuviste. Y los pasos, esos de venir de jugar un mundial con una selección más chica, jugar algún torneo, bueno, ya te va metiendo en la piel el deseo de algún día soñar con jugar un mundial con la selección mayor. Son los pasos que se daban antiguamente y que creo que son los que te dan esa identidad realmente como futbolista de la selección argentina. Entonces hay que ver, hay que estar en el momento, pero sí, aquel que viene de hace un tiempo en la selección ya sabe cómo es, conoce cada espacio, conoce cómo manejarse, conoce lo que representa, y por ahí traer jugadores nuevos lleva un tiempo y un proceso para que se adapten, ¿no? Y que no es fácil porque se juega cada tanto, entonces muchas veces se prioriza con aquellos grupos que vienen ya formados de un tiempo atrás, esto es lo que creo yo. Pero la selección argentina es lo máximo, es algo especial. Y algo especial a nivel mundial. Es de las mejores selecciones del mundo. Y eso se defiende, eso se trabaja para llegar, eso se vive con amor, con pasión, con una representación y una identidad de tu país, de defenderlos de algún lugar. Y bueno, pasa mucho por un sentimiento personal eso, ¿no? Y en el fútbol argentino, ¿qué ventajas y qué desventajas ves en comparación a tu época como jugador en cuanto a lo que tiene que ver con la presión, el trabajo, el juego y la clase dirigencial? Bueno, hay temas que son difíciles de explicar. Yo creo que hoy el fútbol, espero que los jugadores lo vivan de una manera parecida a la que ha sido siempre, que tengan ese deseo de verdad de estar en una lista de selección, ese deseo de proyectar y pensar en jugar un mundial. Yo creo que el fútbol sudamericano ha cambiado bastante. Antiguamente los equipos, agarrabas un Independiente, tenía 4 o 5 jugadores realmente importantes, agarrabas Racing, tenía lo mismo, River y Boca lo mismo, San Lorenzo también. Digo que era mucho más competitivo para arriba. Irte a Europa era difícil, primero tenías que tocar la selección y después recién te miraban de Europa, y el fútbol ha ido cambiando en muchos sentidos. Hoy se dio vuelta, digamos, Europa vas antes de jugar en la selección, después venía la selección. Creo que en ese sentido se ha ido cambiando a pasos agigantados y no sé si para bien. Los clubes tratan de vender los jugadores muy rápido y no logran que cumplan un paso en sus clubes. Pero bueno, ha ido cambiando todo y uno también se va adaptando al presente. ¿Cómo ves este ciclo de Scaloni, Matías? ¿Cómo lo ves a él como entrenador? ¿Cómo ves este nuevo cambio generacional que se va formando? Estamos a poco de comenzar unas nuevas eliminatorias. ¿Cómo lo ves a Leo Messi también en ese cambio generacional que se va armando? ¿Qué opinión tenés a la distancia? Mirá, dentro de lo que corresponde poder expresar el sentimiento que tiene uno, creo que el trabajo que vienen haciendo es bueno, es un trabajo de un cambio de jugadores, todo cambio lleva un tiempo, lleva un proceso. Sí creo que los partidos que han participado ha vuelto un poco la identidad de juego de la selección argentina. Y bueno, creo que hay chicos que él y parte del cuerpo técnico saben muy bien lo que es la AFA porque han vivido, han jugado mundial, han estado ahí. Y eso tiene un plus y está bien que lo puedan defender con todo. Y siempre digo, es un lugar donde queremos estar muchos, es un lugar que hay que respetar a quien está, hay que apoyar, y es un lugar que quien está no lo tiene que abandonar nunca. Y bueno, se defiende eso, se defiende con proyectos, se defiende con los jugadores que se eligen. Lo que respecta a Messi, creo que tiene mucho por dar todavía con la selección.
siempre se lo ha juzgado por el tema de no haber conseguido un título, pero se olvidan de que si jugó tantos partidos, habrá jugado 3 partidos mal, siempre ha jugado bien, ha hecho muchos goles. Y bueno, creo que ahora está en este nuevo proceso de llevar los jugadores que se consideran para reforzar esa selección y que Messi pueda seguir aportando lo que tanto tiene. Matías, yo quiero volver a tu etapa como jugador de la selección y a ese Mundial del 2002 donde, como vos decías, llegaban como uno de los candidatos, quizás en ese momento hasta diría de la mejor selección del mundo, y después no se terminó concretando un buen campeonato del mundo. Que sucedió eso, si en algún momento también durante el proceso de esos partidos, donde ustedes veían que no les salían las cosas, si se pusieron a charlar o hicieron una charla con el entrenador, a ver cómo podían dar vuelta y revertir la situación. Sí, lo nuestro fue extraño. Primero creo que hubo un punto fundamental, que al ser una selección tan completa y que era a nivel mundial la candidata número 1, porque era así, todos los jugadores que estábamos en la selección, el 95%, el 98% estábamos en Europa y estábamos en grandes clubes de Europa. Ahora, ¿esto qué pasaba? Era un beneficio, por un lado, y por el otro lado creo que nos perjudicó porque todos los jugadores previo al Mundial habíamos jugado 60 partidos en el año, algunos un poco más, a otros un poquito menos, fueron muchos partidos, muchos viajes, y físicamente la selección nos llegó de la mejor manera, con muchos lesionados. No era el momento, viste que hay momentos para mí. Hay momentos que los equipos están bien y en ese momento están para pelear y para jugar contra cualquiera. El momento ese de la selección era ese momento, el peor momento en muchos aspectos, que no te permitía llegar de la mejor manera. Y bueno, era una selección dinámica, una selección de ida y vuelta, una selección de presión, y por ahí en ese juego sí se vio reflejado que no llegamos, muchos jugadores no llegaron digamos, al 100. Y Matías, recién enumerabas la palabra proyecto, ¿no? Una palabra lo cual en muchos aspectos a veces no se respeta. ¿Sentís que en el fútbol en general se va perdiendo la identidad de esa palabra o en el fútbol argentino hay una olla a presión aparte en cuanto a los proyectos? En la mayor parte del mundo los proyectos van cortados, porque terminan siendo el resultado quien es el que manda. Y ahí vienen, digamos, los miedos, la parte esa dirigencial que dice, no, pero nos cubrimos nosotros, entonces es más fácil echar a un cuerpo técnico, no a 25 jugadores, nosotros vamos a seguir estando. Yo digo que cada vez que te llama alguien, vos presentás tu proyecto deportivo, tu estilo de juego, y creo que nace todo desde el vamos. Cuando eligen un entrenador, ¿les gusta realmente el estilo de juego? ¿Les gusta cómo se maneja con los jugadores? ¿Les gusta cómo se maneja con la prensa? ¿Les gusta la personalidad? Bueno, hay un montón de cosas para aceptar un proyecto. Después está el proyecto, que utilizamos toda esta palabra, que lo llevan los entrenadores, lo llevamos, a ver si realmente lo cumplimos, ¿no? Más allá del resultado. Es una mezcla de cosas que es difícil, y creo que el resultado final es el que te termina dando la continuidad o no, y debería ser al revés. ¿Por qué? Porque está reflejado en nuestras políticas, está reflejado en la vida social. Digamos, nada se cambia de un día para el otro. Es muy difícil. Lleva un tiempo y ese tiempo va acompañado por muchas cosas, va acompañado. Y una selección argentina, yo siempre decía, tiene que haber más unión. Tiene que haber una unión entre los jugadores y el público, que jugando bien al público lo tenés. Tiene que haber una unión entre los jugadores y periodistas, entre los periodistas y los dirigentes, porque en definitiva están todos tirando para un mismo lado, por un bien en común, que es el ganar
y el ganar permite que todos trabajemos de una manera más tranquila. Y siempre hubo esto de que diferentes gustos, las críticas. Vos fíjate que en los mundiales siempre surgen cosas raras, que debería ser al revés, debería ser un apoyo total, y una vez que se termine el mundial, bueno, ahí se habla todo lo que se tiene que hablar, y aquellos que hicieron mal las cosas se hacen cargo, y aquellos que le hicieron bien también. Entonces, es difícil conformar a todo el mundo, esa es la realidad, pero aquellos que eligen a un entrenador es porque están eligiendo un proyecto, y cada vez que se corta un proyecto es iniciar otra vez. Y eso lleva un tiempo. Y ese tiempo se va alargando hasta que vos quieras llegar a tener la selección argentina que todos queremos. Entonces, ojalá que este sea el caso de Scaloni, que su proyecto y su tiempo sea por que dure, y que se pueda ver reflejado lo que ellos tienen en mente y tienen y han planificado ya para desarrollar algo con la selección argentina, que ya han arrancado. Matías, apelando a tu experiencia como jugador de la selección nacional y hablando exclusivamente del medio campo, ¿qué opinión te merece, y si te animás a hacer nombres propios, de los convocados que están jugando en la mitad de la cancha? Muchos hablaban de Paredes, que era el único 5 y que por ahí tiene otra forma de jugar, como por ahí lo eras vos, Mascherano, que eran por ahí un poquito más de contención. ¿Qué te parece la banda derecha, que también jugaste por ese lado, el lugar que hoy puede ocupar De Paul o Palacios? ¿Te animás a hablar con nombres propios de los convocados de Scaloni? ¿Qué te parece esa mitad de cancha que tanta experiencia tenés en mundiales y con la camiseta argentina? La verdad prefiero no opinar, porque si no nos convertimos todos y nos metemos dentro del resto de la jauría. Todo lo que nos ha molestado alguna vez estando adentro, no nos podemos olvidar, y es apoyar. Si el entrenador considera que esos son los jugadores, está bien, y hay que apoyarlo, y hay que esperar que los jugadores rindan, porque él está viendo que van a rendir con su sistema. Todos los chicos que están, la verdad, me gustan, pero no me detendría ni a dar nombres, ni a decir que para mí sería esto, lo otro. Creo que hoy estamos para apoyar y que salga todo bien, y que los chicos y el entrenador estén tranquilos, y todos aquellos que estuvimos alguna vez le tiremos energía positiva para que, bueno, disfrutar de nuestra selección también. Matías, en base a estas cosas que nos comentabas, de lo que ves de la realidad en general del fútbol argentino, vos ya empezaste a armar una carrera como entrenador afuera. ¿Ves difícil volver al país, más allá de dirigir o no River, que en un momento dijiste que ya es una etapa cerrada para vos, pero dirigir en otro equipo de Argentina? Sé que en algún momento te tentaron. ¿Te gustaría, o ya querés hacer la carrera afuera? No, yo ya salí, digamos. Es difícil salir otra vez de tu país, alejarte de tus afectos. Pero bueno, también uno va creciendo, tiene familia, tus hijos empiezan a estudiar, y no te podés mover tanto como antes. Yo la carrera la quiero desarrollar acá, y el día que termine volver, si vuelvo a Argentina, para vivir, no para trabajar. O trabajar en otras áreas, como es el campo, que me gusta, no sé, tener una academia de fútbol, pero volver a trabajar en el fútbol argentino, creo que no. Ya lo viví, lo pasé, lo agradezco, me gustó, y creo que siempre está bueno poner fin a las cosas. Es decir, esto no lo vuelvo a hacer más, ya está, lo pasé de esta manera. Hoy mi carrera está desarrollándose en este país, un país que considero que va a crecer mucho futbolísticamente, y espero que sea por mucho tiempo. Y después veré. ¿Cómo se sale del envase del jugador de fútbol del día después de, ¿no? Una vez que vos, por ejemplo, se vio interrumpida tu carrera, en un momento decidiste dejar los botines, después te los volviste a calzar, encontraste de nuevo la motivación para volver a jugar. ¿Cómo fue ese paréntesis, ese momento que habrá sido muy difícil para vos, esa desconexión, ¿no? De un día para el otro ya no servís más como jugador, y casi que en algún punto toda la plana del fútbol ya te considera un ex ser humano, ¿viste? ¿Cómo se vive ese día después? Realmente es difícil. De algo que cuando volví al fútbol, y sobre todo cuando me hice entrenador, lo lucho y trato de
por ahí no sé si aconsejar, pero sí contar mi historia y a los jugadores y prepararlos. Creo que el fútbol todos te llevan al momento de que debutes, al momento de ese interés por mucho de verte triunfar, y nadie te va preparando diciéndote que la carrera es corta y que se termina y después. Y cuando dejás, como dejé yo a los 30 años, te das cuenta que se empieza a ir mucha gente, quedás bastante solo, y bueno, eso provoca muchas veces tristeza. No deja de mostrarte la realidad de con quién estabas. Y bueno, yo si algo hago hoy como entrenador es contarles un poco a los chicos de lo que viene después del fútbol. Que estén armados, si pueden estudiar, que estudien, que la vida, digamos, a los 35 años seguís siendo un tipo joven y por ahí si no tenés otro objetivo es duro, porque muchos lo sufren. Pero bueno, creo que es la realidad del interés que tiene mucha gente en una persona. Mientras estás, hay un interés especial y hasta crees en amistades, y cuando no estás, te das cuenta o te sentís un estúpido porque creíste a cada gil que se arrimó y después no están más, pero bueno, está bien que no estén más porque no deberían estar. Matías, ¿cómo ves a la distancia este ciclo del muñeco Gallardo en River, club donde estuviste mucho, pero mucho tiempo, muchos años, a donde en su peor momento vos lo sacaste de ahí? ¿Cómo ves este ciclo súper exitoso y también esta supremacía que hay en los duelos contra Boca, ¿no? Quizás en tu etapa de jugador no pasaba eso, venían llenas y vacías, pero ahora marca una diferencia clara a favor de River. ¿Cómo lo ves a la distancia? Bueno, con éxito, un éxito total, y de mantenerse, sobre todo lo más difícil es mantener el éxito y las convicciones y el deseo y los sueños. Creo que en ese sentido es algo diferente lo que está haciendo con respecto a la historia, ¿no? Esta superioridad que marca con respecto a cada equipo que enfrenta y esta superioridad que marca contra Boca. Son épocas. Y bueno, deseando que continúen y que siga así. Matías, yo te pregunto por otro personaje importante del fútbol, que vos lo tuviste tanto como técnico como presidente. Hablo de Daniel Passarella. ¿Qué nos podés contar de él? Primero como entrenador de la selección y después también, recuerdo cuando hicimos la nota con Roa, que él nos decía que cambió su relación y lo que mostraba Passarella cuando fue presidente de River. Si para vos también es así, ¿y qué cambios notaste? Yo creo que, bueno, tuve la posibilidad, como muchos de los chicos que salimos de River, de tener a Passarella, a el Tolo Gallego y a Sabela como entrenadores. Ellos eran grandes formadores. Ellos marcaron algo, y sobre todo Daniel, que era el líder en ese momento, sacó muchos jugadores. Muchos jugadores que terminamos todos en grandes clubes de Europa, en selección argentina. Digo que hay un paso como entrenador muy bueno, tomando decisiones difíciles, y en un momento era admirado por cada decisión que tomaba y por la manera que tenía de jugar River. Él fue el que trajo el pressing en su momento, empezó a River a jugar a presionar, y marcó una diferencia con respecto a los demás equipos. Empezó a promover a jóvenes. Entonces hay una etapa que la valoro un montón, la agradezco, y de admiración también. La etapa de Daniel como dirigente fue quien me dio la posibilidad de dirigir a mí a River, entonces ahí le estoy agradecido. Y después no juzgo, no tengo nada en contra de Daniel porque lo aprecio, lo quiero. Entendí que las circunstancias no estaban dadas para que yo continuara como entrenador porque era un año político y se jugaban muchas cosas. Y con el tiempo lo entendí más aún, pero no
no guardo ni rencor ni nada, es más, he hablado 2 o 3 veces con Daniel, le tengo un cariño grande a él, a su familia, entonces me queda un lindo recuerdo de él. ¿Hay algo que te haya quedado en el tintero como jugador, en la línea de los objetivos, que te haya faltado? Sí, nosotros soñábamos y sabíamos que estábamos muy cerca de ser campeones del mundo. Y todos, ese 2002 lo veíamos, lo visualizábamos, sentíamos que podíamos estar cerca, y bueno, y salió todo al revés, pero es fútbol. Pero sí, es lo único que me hubiese gustado ganar. Después tuve posibilidad de ganar, digamos, en los clubes donde jugué, campeonatos, copas, como entrenador también, pero esos 4 kilos y pico de oro son únicos. Matías Jesús Almeida, charlando con nosotros acá en el aire del show de la selección. Matías, ¿qué significa, como para terminar, vestir la camiseta de la selección argentina para vos? Ser un tocado. Si agarrás al 98% de los hombres en Argentina, y sobre todo de los nenes, primero van a tener una pelota. Y después, si le preguntás qué les gustaría ser, es jugador de fútbol. Y después van aumentando esos sueños. Y todo termina, digamos, y la conclusión final es que quieren jugar en la selección argentina. Jugar en la selección argentina es lo máximo que puede tener y que pueda aspirar un jugador de fútbol. Argentino, ¿no? Obviamente. Es único. Es algo que no lo podés explicar. Salir a representar a tu país y vistiendo esa camiseta, que aparte es linda, es maravilloso, es algo que te llena de emoción, que muchas veces mientras estás ahí no te das cuenta, y sí, como todo ser humano te das cuenta una vez que vas madurando, le vas dando la importancia que tuvo, lo que representaba, y las posibilidades que abre ser jugador de selección argentina. Y así pasaba con nosotros Matías Jesús Almeida. Matías, muchísimas gracias por hablar con nosotros estos minutos. Te mandamos un abrazo. Gracias por tanta predisposición. Un abrazo grande y un gusto. Muchas gracias por la nota.